Pues da la impresión de que no hay solución, no hay salida. Desde hace muchos años los políticos piensan que esto de insultarse, descalificarse, denigrarse y ofenderse los unos a los otros forma parte de su trabajo. Y lo tienen tan interiorizado que se han creído que viven en una red social. Bueno, de hecho algunos pasan más tiempo en las redes sociales que en la vida real. Están encantados con su condición de agitadores de la vida pública y piensan que las Cortes funcionan, por ejemplo, del mismo modo que Twitter. Piensan que las Cortes son una red social. Una red social donde abundan los trolls, que son cuentas detrás de las cuales, ya lo saben ustedes, hay personas que se dedican a insultar y a menospreciar a otros que interactúan en estas redes. Bueno, esta mañana el presidente catalán, Pere Aragonés, ha anunciado que va a acudir a la reunión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, que se va a celebrar el próximo lunes en el Senado, y por donde, por cierto, se va a tratar la ley de amnistía. Ha dicho que va a ir y ha explicado a lo que va a ir. Com a independentista republicà i d'esquerres, trolejar el PP sempre ve de gust. Però sobretot el que ve de gust és defensar el projecte d'amnistia, que és absolutament necessari. Dice, como independentista y republicano, y además de izquierdas, trolear al Partido Popular siempre me da gusto. A ver, la RAE define trolear del siguiente modo: en foros de internet y redes sociales publicar mensajes provocativos, ofensivos o fuera de lugar con el fin de boicotear algo o alguien o entorpecer la conversación. Bueno, pues a esto va a dedicar una parte de su discurso el presidente catalán el próximo lunes, a trolear. La pregunta que cabe hacerse en este caso es si esta vez Pere Aragonés va a tener o no la valentía y la educación también de quedarse a escuchar lo que le tengan que decir los otros presidentes autonómicos que no comparten su posición, o como sucedió la última vez y como hizo Pere Aragonés en la última ocasión, va a pronunciar su discurso y a continuación, como no quiere escuchar lo que le digan los demás, pues lo que va a hacer es marcharse. Bueno, sobre el referéndum de autodeterminación, ¿qué viene pidiendo? Pues la verdad, poco nuevo. Esto dice Pedro Sánchez, dice que lo tiene pactado con el gobierno, lo dice Pere Aragonés, y que pacta su servanda. Pedro, ya saben ustedes que lo firmado hay que cumplirlo y que el presidente del gobierno sabe perfectamente lo que hay negro sobre blanco en los folios que evidentemente tienen suscritos. Ayer cuando le preguntaron a Pedro Sánchez, su reacción fue reírse y decir que, hombre por Dios, ¿cómo no van a pedir el referéndum los independentistas si estamos ellos en campaña? Si estamos en campaña electoral o en pre-campaña electoral. No sé por qué es una noticia lo que pide en este caso Esquerra Republicana, y tampoco será noticia la posición del Gobierno de España, en mi caso concreto como secretario general del Partido Socialista. Pues miren, si es noticia, ¿saben ustedes por qué? Porque esto de que estamos en campaña es exactamente lo mismo que respondió Pedro Sánchez en La Sexta antes de las elecciones generales cuando le preguntaron por la amnistía. Yo entiendo que estamos en campaña, que tienen que decir estas cosas, pero el independentismo pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación. No han tenido amnistía, no hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá. No lo habrá primero por convicción personal y política. En segundo lugar, porque la Constitución, no solamente la española, ninguna Constitución en el mundo reconoce el derecho a la segregación. Pues aquí también se reía el presidente del gobierno y luego bien que se terminaron riendo, ¿verdad? Todos los españoles con lo de la amnistía. Claro que sí. Bueno, pues las convicciones políticas, ya lo saben, cambiaron porque también lo hicieron las necesidades del presidente y hubo amnistía. Así que ahora que negamos el referéndum, ¿quién nos dice que no lo va a haber? Los cambios de opinión del presidente del gobierno sí que no son noticia. Esto es cierto. Y tampoco son noticia las revelaciones periodísticas que esta semana los medios de comunicación, ojo, los medios, no el PP, los medios de comunicación han venido explicando y documentando sobre cómo Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, intermediaba para que la empresa que paga el máster que dirige en la Universidad Complutense consiguiera al menos 3 contratos, que se sepa, por valor de más de 10 millones de euros. Para el gobierno aquí tampoco hay noticia, tampoco hay novedad alguna. Todo forma parte de una campaña de desprestigio, de acoso, de derribo a Pedro Sánchez. Teresa Rivera, vicepresidenta tercera. Tiene mucho que ver con ese ruido y ataque personal permanente al que tienen acostumbrado al presidente del gobierno desde que era líder de la oposición. O sea que no es nada novedoso y me parece, como usted puede imaginar, absolutamente deleznable. No se trata de no tener privilegios en el ejercicio de las responsabilidades públicas, se trata de una especie de muerte civil a sus familiares. Yo no entiendo bien este comportamiento y me parece muy desafortunado. Muy desafortunado este comportamiento de buscar la muerte civil de los familiares. Todo lo contrario que la campaña que ha sufrido Ayuso con su padre, con su hermano, con asuntos que han quedado en publicaciones periodísticas sin visos de ilegalidad. Eso no es buscar la muerte civil de alguien, eso es hacer justicia, según se ve. Claro, estos casos han sido archivados por la justicia, lo cual no impide que Pedro Sánchez, cada vez que puede, acuse a Ayuso con lo de su hermano acusándola de corrupción. Aquí los únicos que buscan la muerte civil de los familiares son siempre los políticos de la derecha. Y así con todo. Miren, por ejemplo, con el agua.
Luego hablaremos del agua en este informativo también. Dice la vicepresidenta tercera Teresa Rivera que lo de enardecer los ánimos con el agua es algo que no es ni mucho menos recomendable. Y el otro comentario que también me habrán oído muchísimas veces, no solamente en Castilla-La Mancha o en Murcia o en Almería, es que jamás es recomendable jugar a enardecer los ánimos en materia de agua. Jamás es recomendable. Pues estamos de acuerdo, señora vicepresidenta. Tiene toda la razón usted, porque enardecer los ánimos con el agua no es jamás recomendable. Pero es que, claro, recordamos lo que decía Teresa Rivera ayer. ¿Es enardecer o no es enardecer los ánimos con el agua acusar a Madrid de practicar, ¿cómo era? Esto del nacionalismo hídrico. El nacionalismo hídrico, es verdad. ¿Es enardecer o no es enardecer los ánimos con el agua, acusar a Juanma Moreno de ser o no ser un señorito? Así que yo creo que desde su pequeña esquinita y de su arrogancia de señorito está haciendo un daño inmenso a los onubenses, pues Andalucía. Esto debe ser que no es enardecer los ánimos. La voluntad de no hacerlo, de no enardecerlos, empieza por uno mismo. Así que empecemos, porque tenemos trabajo por delante. Podría hacer, la verdad, Teresa Rivera como el presidente del gobierno ayer en Qatar, que en el ánimo de no enardecer los ánimos, empezó a cantar las bondades de este país para con las mujeres. Desde luego, para mí, primer ministro, ha sido una reunión altamente inspiradora, que demuestra el papel que están teniendo las mujeres en la sociedad, en la política, en la economía, en la academia y en el deporte catarí. Esto después de reunirse con mujeres allí en Qatar. Hombre, si algo demuestran, es el papel reducidísimo de las mujeres en Qatar. Miren, en los últimos 20 años Qatar ha tenido 3 mujeres ministras. Es verdad que antes no tenían ninguna. Vamos avanzando poco a poco. El único motivo por el que nuestros gobernantes sí que son gustosos y acuden y visitan a este tipo de satrapías es porque tienen dinero y hacen inversiones. Si no, ¿de qué iba ningún presidente a ir gustoso a ningún país pobre de Asia o África donde la mujer es tratada como un ser inferior al hombre? Ese papel tan importante que para Pedro Sánchez están teniendo las mujeres cataríes se reduce a que para ellas el sexo fuera del matrimonio, por ejemplo, es ilegal. Que un embarazo estando soltera lleva a las mujeres cataríes a la cárcel y la violencia de género no está tipificada en el Código Penal. No está tipificada la violencia de género. Claro, como el sexo fuera del matrimonio no es legal allí en Qatar, si una mujer denuncia una violación, se puede enfrentar a una acusación de sexo extramatrimonial y evidentemente ser condenada en consecuencia. O si, por ejemplo, una mujer soltera tiene un hijo, es probable que, como no está ligada a un hombre de referencia, no pueda registrar al bebé. Claro que con frecuencia puede ser arrestada, encarcelada y azotada. Eso cuando no es extranjera, porque directamente la echan del país. Este es el protagonismo que están teniendo las mujeres cataríes. Porque tienen que depender siempre de un hombre que debe darle siempre permiso para casarse, para estudiar en el extranjero, para trabajar. Y además lo tienen que hacer hasta los 25 años. Y no pueden recibir asistencia sanitaria reproductiva si no es con el permiso de un hombre, claro. En el matrimonio allí en Qatar, las mujeres deben obediencia al marido. Y el marido le puede retirar el apoyo económico si, por ejemplo, se niega a tener relaciones sexuales con él sin razón legítima. Si hay un divorcio, allí en Qatar solamente lo puede pedir el hombre, porque la mujer tiene que solicitarlo no al marido, no, lo tiene que pedir ante un tribunal que la verdad no suele concederlo. Y cuando se trata de heredar, las mujeres cataríes, que están avanzando tantísimo, perciben la mitad de la cantidad del dinero que reciben sus hermanos por ley. Así que, señor presidente, pues sí es verdad, están avanzando muchísimo las mujeres cataríes y es para estar evidentemente muy orgulloso de lo que está pasando allí. Pero ¿qué importarán las cataríes si hay negocio de por medio?